Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es seguir hablando de mis planes para agencia libre cada uno de los equipos de la NBA. Y ahora llega el turno de los Houston Rockets, que es ya uno de los últimos 3 equipos de los que vamos a hablar. Y los Rockets están en una situación muy curiosa, son el equipo con diferencia que más margen salarial tiene para este verano, y este es un mal verano para tener margen salarial. Están en rumores de interés como mínimo en torno a James Harden, de lo que hablaremos después. Tienen el pick número 4 del draft, hay cosas con las que seguir construyendo en Houston, aparte de un núcleo joven bastante interesante, pero al mismo tiempo su pick a partir de 2024 se va a Oklahoma durante unos cuantos años y eso hace que no tengan ningún tipo de interés en seguir siendo malos y probablemente aceleren las cosas. Pero aquí vamos a hablar de qué es lo que haría yo, cómo intentaría construir este equipo de cara al futuro, siendo conscientes de que eso, no controlan su pick, pero tampoco deberían acelerarse tanto. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado porque ayuda mucho al canal y comentadme abajo lo que opinéis, tal vez no conteste a todo, pero os aseguro que leo todos los comentarios. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía antes, los Rockets tienen una cantidad absurda de dinero disponible porque tienen un equipo muy joven, gran parte de sus jugadores están en contrato de novatos todavía, los que no cobran poco, caso Kevin Porter Jr. incluso, que es el jugador mejor pagado de este equipo y cobra unos 16 millones de dólares, incluso menos. Y en consecuencia eso tiene mucho margen salarial en un año en el que no es súper interesante tener margen salarial. Al mismo tiempo, algunos de los agentes libres que podrían ser más interesantes para ellos son agentes libres restringidos y lo van a tener difícil para conseguirlos. Otros van a totalmente tapar el crecimiento de sus jugadores jóvenes y creo que es un poco pronto para hacer eso. Y la situación es rara, es un equipo con mucha flexibilidad y al mismo tiempo limitado en cierto modo. Pero vamos a ver en qué situación están precisamente los Rockets. Si es que de entrada tienen unos 62,3 millones de dólares en margen salarial, si llegaran a ocupar todo ese margen salarial y aún querer hacer más fichajes podrían utilizar su mid-level de 7,6 millones de dólares, tiene la mínima del veterano obviamente, y en lo que respecta al draft tienen solo 2 picks en la primera ronda, la elección número 4 y la número 20. Y a nivel de agentes libres no hay ningún nombre súper destacable, dado que tienen un total de 6 agentes libres entre Frank Kaminsky, Boban Marjanovic, DJ Augustin, Willie Cauley-Stein. Augustin y Cauley-Stein los ficharon precisamente al final de la temporada simplemente por tener rellena la plantilla, y tienen también a sus 2 jugadores en contrato dual en Trevor Atkins y Darius Days, convirtiéndose en agentes libres. Y en medio de todo esto tenemos entonces un núcleo joven, bastante profundo, atado a largo plazo, mucha flexibilidad, un pick 4 que es una elección muy alta en el draft, no es la 1 o la 2 que sería lo ideal, pero es una elección alta, y es un equipo que claramente tiene muchas carencias, pero acaba de contratar a Ime Udoka, tiene interés en convertirse en un núcleo mucho más competitivo y tienen cosas en las que trabajar y algunas en las que apoyarse, desde luego. Y es que a nivel de fortalezas, para empezar, está claro que la fortaleza número 1 de este equipo a día de hoy es el dinero, ¿no? Con la flexibilidad que tienen y siendo además Houston un gran mercado, deberían ser capaces de conseguir a alguien si quisieran hacerlo. También es un equipo que resulta bastante bueno en los tableros y es que Alperen Sengun es un buen reboteador, también lo es Tarison, también lo es Jabari Smith Jr. y con eso como mínimo niegan segundas oportunidades a sus rivales a nivel ofensivo, lo cual es algo, pero bueno, es un equipo terrible tanto en ataque como en defensa, es normal, un equipo joven que ha perdido muchos partidos, pero creo que también su nuevo entrenador Ime Udoka debería ser una fortaleza. Lo pongo con una interrogación porque al final Ime Udoka solo ha entrenado un año en la NBA a un equipo muy bueno, los Boston Celtics, y sí, llegó a unas finales de la NBA con lo que tiene buena pinta, pero habrá que verlo en un entorno completamente diferente. Aún así es alguien que seguramente traiga un poco más de disciplina a este equipo y podría ayudar bastante. En lo que respecta a las principales debilidades de este equipo, para empezar, la primera es el hecho de que no controlan su pick de 2024. Está protegido en el top 4, pero no es una garantía que aun si son el peor equipo de la NBA vayan a tener esa elección cayendo en el top 4. Mirad a Detroit este mismo año, por lo que hay un riesgo enorme ahí y básicamente no pueden contar con ese pick. Y es un equipo que necesita creación, necesita un base principal. Es una plantilla en la que aparte de Kevin Porter Jr. y Alperen Sengun sobre todo, no hay demasiado pase. Garuba es un buen pasador para su posición, pero apenas juega. Ty Washington apenas juega también, por ejemplo. Y también es una plantilla que necesita mejorar drásticamente a nivel de tiro. Se esperaba que Jabari Smith Jr. fuera capaz de ayudar con eso y no lo ha hecho, pero bueno, habrá que darle un poco más de tiempo. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Kevin Porter Jr., Jalen Green, Jabari Smith Jr., Jason Tate, Alperen Sengun, Tari Eason, Usman Garuba, Josh Christopher, Ty Washington, Kenyon Martin Jr., que tiene una opción del equipo y si la aceptan pasará a ser agente libre sin restricciones dentro de un año, si la rechazan se convierte en agente libre restringido este verano, y tienen también a Daishen Nix, que tiene un contrato no garantizado.
Y lo que respecta a las necesidades de este equipo, creo que como número uno necesitan un organizador de juego, necesitan un base. Kevin Porter Jr. no es un base titular, tal vez sea un escolta, tal vez un alero, tal vez un base suplente, pero como base titular no funciona. Necesitan sumar jugadores 3&D y necesitan mucha defensa en general. Aun si el equipo ha sido malo en ambos lados del campo, creo que hay suficiente talento ofensivo con la madurez que llegará por parte de jugadores como Jalen Green o Alperen Sengun para ser un buen equipo en ataque, pero a nivel defensivo necesitan trabajar. Y vamos entonces a hablar de las diferentes decisiones que deberían tomar, y en lo que respecta a sus jugadores en contrato dual, Trevor Haskins a mí personalmente me da bastante igual. Es verdad que tienen 3 plazas libres en contrato dual, si quieren mantenerlo que lo mantengan. No es un jugador que me haya encantado, es un guard que bueno, es algo experimentado para jugar en esa posición de contrato dual, pero eso, yo lo dejaría ir. Pero el jugador al que yo mantendría seguro es Darius Days. Darius Days ha sido muy interesante, ha sido uno de los mejores jugadores de la G-League este primer año en la NBA, y sí, apenas ha tenido un rol en Houston, pero es un muy buen triplista y un muy buen reboteador también en esa posición de alero, y yo creo que puede ser un jugador interesante que tal vez llegue a funcionar en Houston. Si tienen que ofrecerle un contrato regular, yo me lo plantearía, si es que tienen mucho interés por parte de otros equipos. Al final con los jugadores duales no suele pasar, pero si no, yo lo mantendría en contrato dual y tal vez en medio de la temporada lo convertiría si sigue rindiendo igual de bien. El año pasado fue muy bueno en la G-League. Y en lo que respecta a los jugadores que son agentes libres, como decía antes, DJ Augustin me da bastante igual, entró por rellenar la plantilla al final del año, no es el base que necesita este equipo, no a estas etapas de su carrera, ni siquiera sé si seguirá en un equipo. Y lo mismo para Willie Cauley-Stein, entró, bueno, por cerrar la plantilla, pero no, me da bastante igual, la verdad. Stein tuvo su momento hace un par de años, o ya un poco más, cuando fue seleccionado, de hecho, muy arriba en el draft, pero está claro que no es el jugador que se esperaba y no es el jugador para Houston. Frank Kaminsky es un jugador que llegó también como parte del intercambio de Garrison Matthews y Bruno Fernando Atlanta, y ha estado bastante lesionado en los últimos años, ha sufrido bastante en eso. Cuando ha estado bien en Phoenix, en su última etapa buena, digamos, la verdad es que era un buen pivot suplente, pero creo que en Houston, con la cantidad de dinero que tienen disponible y con espacios limitados para fichar a jugadores, porque la plantilla ya estaba bastante completa, no puede permitirse pagarle a Frank Kaminsky. Pero creo que sí que sería interesante pagarle a Boban Marjanovic. Al final es importante mantener veteranos en el equipo que ayuden a la cultura, que ayuden a estabilizar un poco la situación, sobre todo un equipo tan joven como estos Rockets, que además han sido problemáticos, digamos, entre ellos ha habido bastantes conflictos entre Jabari Smith, Jalen Green, Kevin Porter y compañía, y Marjanovic ha gustado mucho, llegó como jugador de relleno en el intercambio de Christian Wood, de hecho lo tuvieron que cortar en medio de la temporada y lo volvieron a fichar. Y yo me lo quedaría, y de hecho ya puestos le pagaría. Y no es que Marjanovic se lo merezca, pero creo que está bien darle un poco el tratamiento Tag Gibson que tuvo New York hace un par de años. Ofrecerle 2 años de contrato, con el segundo no garantizado, obviamente, pero tal vez 2 años y 4 millones por año. De esa manera tienes un poquillo más de salario para igualar en caso de hacer algún intercambio. Marjanovic se queda contento como jugador que está ahí para hacer vestuario. Le pueden pagar 4 millones de dólares de sobra porque tienen tanto margen salarial que no lo van a utilizar todo. Y ahora llegamos a los dos jugadores que tienen contratos no garantizados o opción del equipo. El primero es Daishen Nix y, como decía antes, es un jugador en contrato no garantizado que está en un equipo que necesita huecos en la plantilla y ha sido un base que no lo ha hecho fatal del todo en ese rol de base suplente, pero yo priorizaría otras cosas. Tiene el pick 4 del draft también, así que yo cortaría a Daishen Nix, necesitan ese hueco en la plantilla. Y luego está el caso de Kenyon Martin Jr., que a mí personalmente es un jugador que me gusta, es un alero muy atlético, que no ha conseguido estabilizarse como un buen triplista y ese es su mayor problema, pero al final puede todavía seguir desarrollándose, es joven y acaba de finalizar su tercera temporada en la NBA, y como jugador seleccionado en la segunda ronda, los Rockets ahora tienen que tomar una decisión. Pueden mantenerlo un año más y que luego sea agente libre sin restricciones y tal vez perderlo, pueden intentar negociar una extensión de contrato con él manteniéndolo barato por un año, o pueden rechazar ese próximo año de contrato, convertirlo en agente libre restringido ahora y atarlo. Y creo que Houston está en una posición en la que van tan sobrados de dinero que pueden permitirse hacerlo agente libre restringido y ya está. Y me parece que va a tener algo de mercado tal vez, pero los agentes libres restringidos están en una posición mala a la hora de negociar y acaban quedándose en sus equipos. Y creo que Houston tiene una oportunidad aquí de atar a Kenyon Martin Jr. tal vez por 4 años y 8 o 9 millones de dólares por año y conseguir un jugador que, si sale bien, acabará siendo un grandísimo contrato dentro de un año o 2. Al final tendrá algo de mercado tal vez, pero no creo que supere los 10 millones de dólares. Houston debería igualar lo que sea y atarlo y ya está. Porque es un buen alero. No quieres que sea tu alero titular y ahora mismo lo es, pero es un buen alero. Y con esto los Rockets llegarían al draft con la elección número 4 y la 20 y 11 jugadores en plantilla, y teniendo en cuenta la cantidad de dinero que va a tener disponible, tal vez necesiten generar algo más espacio. Pero de entrada el equipo sería Kevin Porter Jr. con Jalen Green, Kenyon Martin Jr., Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Ty Ty Washington, Josh Christopher, Jason Tate, Tari Eason, Usman Garuba y Boban Marjanovic.
Y de aquí hay jugadores que me parecen muy importantes. Jalen Green, Jabari Smith, Alperen Sengun de entrada deberían ser el núcleo futuro de este equipo. Creo que Ty Ty Washington puede ser un buen base. Jason Tate es un jugador que ayuda a nivel de cultura, pero tal vez sea más prescindible porque necesitan tiro y hay muchos jugadores que no aportan tiro, por lo que tal vez toque hablar de moverlo. Tarison me encanta y creo que puede ser un muy buen jugador. Y Usman Garuba me parece alguien al que podrían plantearse mover si es que el equipo no estuviera cambiando de rumbo porque apenas ha jugado. Pero creo que a Ime Udoka le va a gustar. Ime Udoka ha jugado con 2 bigs en varias ocasiones. Garuba es un buen defensor, un buen pasador y bueno, tiraba bien de 3 en un rol súper limitado en ataque en esta temporada en Houston. Y creo que hay que darle un año más porque tal vez en Houston funcione esta temporada. Si no fuera así, los Rockets deberían moverlo porque creo que habría equipos con interés en Garuba, que es un muy buen defensor. Pero creo que eso, que Ime Udoka le va a sacar partido. Así que estamos llegando al draft entonces con solo 4 huecos disponibles y 2 picks. Y creo que con la cantidad de jugadores jóvenes peleando por minutos que hay en Houston, deberían plantearse seriamente salirse del pick número 20. El 4 lo quiero, hay un jugador que me interesa mucho ahí, así que yo lo quiero. Pero en la elección número 20, a menos que estuvieras convencido de que alguien como Derek Lively va a estar disponible, yo la movería. Y Lively no va a estar en el pick número 20. Y he estado pensando en qué pueden hacer con ella y creo que lo lógico sería alejarse un poco de este draft y conseguir una elección futura y al mismo tiempo aprovechar para generar un hueco extra en la plantilla. Y por eso he pensado en un intercambio con los San Antonio Spurs, en el que San Antonio consigue a Josh Christopher y el pick número 20 de este año, y Houston recibe a cambio el pick de 2025 que San Antonio tiene de los Chicago Bulls. Josh Christopher es un jugador joven que necesita el balón en las manos y que no me acaba de encantar del todo. Tal vez en San Antonio tenga una oportunidad de desarrollarse, si no San Antonio podría plantearse moverlo a otro lado. Y se habla mucho de que los Spurs quieren escalar en el draft con un segundo pick para conseguir un base. Esto sería la fundación de un intercambio en el que luego San Antonio con ese pick 20 y algo más escala todavía más. Houston consigue generar en cierto modo 2 plazas en la plantilla, retrasan ese pick 20 a dentro de 2 años y consiguen munición de cara a hacer tal vez un intercambio o simplemente seleccionar a alguien en el draft de 2025. Y de esta manera llegamos al draft con 10 jugadores en plantilla en vez de 11 y solo el pick número 4, lo cual mejora bastante la situación de este equipo. Y en el pick 4, Scoot Henderson no va a estar. Creo que Brandon Miller tampoco. Si lo estuviera me lo plantearía seriamente para ponerlo como alero en este equipo y buscarme un base en agencia libre, pero dado que no creo que ninguno de estos dos jugadores esté disponible, el jugador número 1 para mí es Amen Thompson. Y Amen Thompson no ayuda en una cosa, que es el tiro, pero ayuda en intensidad, ayuda probablemente en defensa a largo plazo y ayuda en que es un buen base y un jugador que a nivel explosivo junto con Jalen Green podría hacer un dúo muy interesante. Entiendo toda esta narrativa de que los Rockets van a ir a por James Harden o van a ir a por Fred VanVleet, me da igual. Yo, en el pick número 4, si tengo un equipo joven que quiere desarrollarse, selecciono al jugador que creo que es el más talentoso y luego ya veré lo que hago. Y por eso para mí lo lógico es seleccionar a Amen Thompson. Si no estuviera disponible, si alguien se adelanta en el draft, me parece bien que seleccione a Cam Whitmore, básicamente para ponerlo en el hueco de alero titular una vez más en el donde juega ahora mismo Kenyon Martin Jr. Creo que va a estar disponible Amen Thompson, pero eso, Whitmore es un muy buen alero, súper explosivo y muy interesante también. Una vez más necesitas fichar un base titular, pero creo que eso es algo que es interesante aún seleccionando a Amen Thompson, que tal vez pueda jugar en múltiples posiciones y que es un jugador joven que va a necesitar desarrollarse. Y si por algún motivo ninguno de estos dos jugadores estuviera disponible, eso no va a pasar, porque al final entre Scoot Henderson y Wembanyama ya hay 2 picks ocupados y luego está Brandon Miller, pero bueno. Ausar Thompson me parece una opción interesante también para ese rol más de alero. Prefiero 1000 veces a Amen Thompson para este equipo porque creo que necesita un base de futuro y no está en esta agencia libre en mi opinión, pero eso. Creo que Ausar Thompson sería una opción también, pero vamos a considerar que selecciona a Amen Thompson. Y la plantilla en este momento tendría un hueco libre en la posición de base, no he ni cambiado los números de Kevin Porter Jr., pero vamos a dejar un hueco libre en la posición de base. Sí que es un equipo con 60 millones de dólares disponibles y que necesita un base veterano que les pueda ayudar, así que eso. Jalen Green, Kenyon Martin Jr., Jabari Smith, Alperen Sengun, Amen Thompson de entrada, saliendo con la segunda unidad. Kevin Porter Jr. pasa a ser escolta en la segunda unidad. Jason Tate, Tarison, Usman Garuba, Ty Ty Washington y Boban Marjanovic. ¿Y por qué estoy dejando un hueco libre? Porque sí que necesitan un base más experimentado. Houston no controla su pique el año que viene, no tiene interés en ser malos, pero hay una cosa muy diferente entre no tener interés en ser malo y hacer un esfuerzo proactivo por acelerar el desarrollo de un equipo que necesita un poco de paciencia. Yo no estoy a favor de que los Rockets vayan a por James Harden. No porque James Harden no vaya a mejorar el equipo. James Harden sería lo mejor que podrían conseguir los Rockets para ser mejores en 2023-2024. Pero yo quiero que los Rockets sean lo mejor posibles en 2025-2026 o 2026-2027. El hecho de que los Rockets le den un mejor o un peor pick a Oklahoma dentro de un año va a doler, obviamente. Pero es preferible que Houston este año que viene le dé el pick número 7 a Oklahoma porque ha mejorado solo un poco y luego el año siguiente tengan el pick número 10 y luego el año siguiente sea un equipo de playoffs y poco a poco vayan ascendiendo, que haga un esfuerzo enorme por este año darle el pick 15 a Oklahoma para luego quedarse en tierra de nadie. Y eso es lo que te da James Harden, un jugador buenísimo que tiene una edad que no encaja en absoluto con este equipo y que al final va a cobrar muchísimo dinero.
Y es que he hecho una lista que estáis viendo ahora con los 5 guards más potentes de agencia libre y como veis no es súper positiva. Y no creo que deban dedicarle un céntimo a James Harden. Obviamente, le pueden ofrecer 2 años de contrato. Si Harden se va por 2 años y su máximo me parece bien. Pero no quiero más de 2 años de ninguno de estos jugadores. No quiero a Kyrie Irving ni en pintura. Es un muy buen jugador, muy talentoso. No lo quiero en este equipo. Fred VanVleet es otro jugador que me gustaría por 2 años. Si VanVleet se quisiera venir por 2 años 60 millones de dólares, vale. Pero no lo quieres por más tiempo. Es un jugador muy pequeño, me preocupa cómo va a envejecer en ese aspecto. Ni siquiera es un tan buen playmaker, es un jugador que es más ofensivo al final, pero sí que aportaría estabilidad a este equipo. Aún así, creo que VanVleet va a intentar asegurar el máximo de dinero posible cuanto antes, es lo que yo haría si fuera él, y no creo que vaya a querer firmar por 2 años. No quiero a D'Angelo Russell y no quiero a Jordan Clarkson. O sea que, en lo que respecta a los bases de esta agencia libre, no me interesa nadie. Pero Houston sigue necesitando un director de juego. Amen Thompson no va a llegar y cambiar radicalmente las cosas. Así que yo lo que buscaría sería un alquiler de 1 año. Y está en una posición privilegiada para hacerlo, porque hay 2 bases muy experimentados, muy veteranos, muy respetados, cuyos equipos quieren mover o van a querer mover por una cuestión económica, y esos son Kyle Lowry y Chris Paul, y los Rockets podrían hacer una oferta muy interesante por ellos, más que nada porque en la mayoría de casos, para absorber estos grandes contratos de 30 millones de dólares, estarías pidiendo valor. Houston puede hasta permitirse ofrecer valor por ellos, y Chris Paul tal vez sea un poco más complicado porque los Suns están bastante desesperados por competir, tiene a Kevin Durant, acaban de intercambiar por él, ¿no? Pero hay una oferta de intercambio que yo haría a ambos equipos y el que primero la acepte mejor, y creo que es, sobre todo en el caso de Kyle Lowry, la mejor oferta que van a recibir. Y la idea sería un intercambio en el que los Rockets ofrecen valor de verdad por comerse estos grandísimos contratos, porque es que les sobra el dinero. Y básicamente sería un intercambio en el que Chris Paul o Kyle Lowry llegaría a Houston con sus 30 millones de dólares en salario, se los comerían con su margen salarial. Y a cambio los Rockets enviarían a Jason Tate a otro equipo, porque veremos ahora en la plantilla que ya no encaja del todo. Y es un buen jugador experimentado que cobra poco y tiene un par de años de contrato todavía. En el caso de Kyle Lowry yo intentaría meter un pick swap de 2024. Es muy poca cosa, pero los Rockets tienen el pick de los Nets en 2024. Tal vez Miami tenga una elección un poco mejor que la de Brooklyn y pueda mejorar ahí un poco. Es por sumar algo de valor, pero en el fondo yo lo haría hasta directamente. Y teniendo en cuenta que la mayoría de equipos van a pedir valor real por parte de Miami para conseguir a Kyle Lowry, porque es que es un contrato muy grande, yo creo que esta es una oportunidad muy interesante para los Heat y me parece ideal para los Rockets. Y bueno, si pudieran hacer lo mismo con Chris Paul, priorizaría a Chris Paul, desde luego. ¿Por qué quiero esto? Porque quiero un alquiler de 1 año. Porque quiero un base veterano que pueda llegar a ayudar a dirigir un poco el rumbo del equipo mientras pruebo a Amen Thompson y veo cómo funciona. Y si Amen Thompson es el base del futuro de este equipo, en medio de la temporada puede que ya lo tengas más claro y el próximo año vas a tener los 30 millones de dólares de margen salarial libres de haber perdido a Kyle Lowry o Chris Paul. En este vídeo vamos a considerar a Kyle Lowry, y tienes a Amen Thompson como base titular. Si está preparado o si va a estar preparado, tiene pinta de que va a estarlo, no has perjudicado tanto el desarrollo de uno de estos jugadores, porque al final, como son muy veteranos, tanto Lowry como Chris Paul, se van a perder partidos, van a jugar menos que jugadores de ese calibre o de ese nivel de experiencia en otros casos, y creo que es lo lógico para este equipo, tomarse las cosas con calma. Está bien conseguir un alquiler de 1 año, pero ya está. Y tras esto, Houston todavía tiene como unos 40 millones de dólares en margen salarial, aún después de pagarle a Kevin Porter, aún después de conseguir a Kyle Lowry y Chris Paul, con los 6 millones y medio que han soltado de Jason Tate, con el pick 30 moviéndose, con Josh Christopher moviéndose, aún pagándole incluso a Marjanovic, como decía, unos 4 millones de dólares o así, tienen muchísimo margen, unos 40 y algo millones de dólares. Y en ese caso yo buscaría un alero que pueda encajar en este equipo y mejorar esa posición que cubre ahora mismo Kenyon Martin. Le acabas de pagar a Kenyon Martin, pero no pasa nada por pagarle y que se pase a convertir en un suplente. El jugador que más me gustaría para ello sería Cameron Johnson, pero cada vez estoy más convencido de que Brooklyn va a igualar cualquier oferta, y yo tampoco le ofrecería un máximo son 36 millones por año, y eso es demasiado por Cameron Johnson. Si pudieran hacer una oferta inicial de 25 millones de dólares que luego descienda, por ejemplo, o incluso de 27 millones de dólares o 28 y que luego descienda, es pagar muchísimo por Cameron Johnson, pero encaja de maravilla en este equipo, les da tiro, les da más tamaño, les da un jugador que no necesita el balón en las manos junto a Jalen Green, Alperen Sengun y Amen Thompson, lo cual es muy interesante, y desgraciadamente no creo que vaya a pasar, pero bueno, por decir sus números, Cameron Johnson desde su llegada a Brooklyn promedió 30,9 minutos de juego por partido, 16,6 puntos, 4,8 rebotes, 2 asistencias, 6,2 triples intentados, un 37% desde 3 y un 47% de acierto en sus tiros de campo. Me encantaría, pero creo que no va a pasar. Y buscando entre los diferentes agentes libres disponibles en esa posición de ala, no quiero pagarle a Kyle Kuzma o a Jerami Grant porque son ala pivots y no quiero
complicar el desarrollo de Jabari Smith. Sigo creyendo que Jabari Smith va a ser un buen jugador, no hace falta acelerar las cosas. Entiendo que van a ser un peor equipo si no gastan todo su dinero en agentes libres veteranos, pero al mismo tiempo quiero que el equipo sea lo mejor posible, no este año, sino en los siguientes. Por lo que yo buscaría aleros y no a la pivot. Si en consecuencia la cosa se limita bastante, pero creo que tiene sentido para Houston plantearse seriamente pagarle a Dillon Brooks. Y hay cosas que me preocupan a nivel de personalidad con Dillon Brooks, pero confío en que con la llegada a un equipo en el que está Ime Udoka más Kyle Lowry, y después de que su equipo acabe de pasar de él, pese a que es un muy buen defensor, tal vez llegue un poquillo más centrado, habrá que verlo, si no siempre puedes acabar moviéndolo. Pero Houston está en una posición en la que puede pagar a Dillon Brooks unos 15 millones por año, tal vez un salario descendiente que empiece en 16 millones, acabe en unos 13 o así a largo plazo, y eso atarlo por unos 60 millones de dólares a lo largo de 4 años. Dillon Brooks es un grandísimo defensor que realmente ayudaría en ese aspecto a los Rockets, puede defender a bases, escoltas, aleros, pero al final eso, encaja en esa posición de alero titular en este equipo, no es tan buen tirador, se intenta tirar demasiadas cosas, pero tal vez con un cambio de jerarquía, llegando a un nuevo equipo, eso puedan controlarlo un poco, y me parece arriesgado, pero al mismo tiempo es uno de los jugadores que mejor le puede salir a Houston si sale bien. Y de esta manera el equipo todavía tiene unos casi 30 millones de dólares en margen salarial, digamos unos 27, 28, y no hay tantos jugadores que realmente tengan sentido, porque vamos a ver la plantilla y entenderéis que hay un número limitado de balones, uno, y no todo el mundo puede tener tanto volumen, por lo que no es fácil seguir fichando jugadores potentes para relegar a tus jugadores jóvenes a una posición secundaria cuando no es lo mejor para el futuro de este equipo. De entrada, en este momento la plantilla de los Rockets tendría a Kyle Lowry como base titular, con Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith, Alperen Sengun, Amen Thompson integrándose poco a poco con Kevin Porter Jr., Kenyon Martin Jr., Tari Eason, Usman Garuba, Ty Washington y Boban Marjanovic, y quedan 3 huecos libres y podría intentar hacer algún fichaje a lo grande, corto, tal vez de un año o máximo 2 años, con jugadores como Brook López, por ejemplo. Si quieren ofrecerle 2 años 50 millones de dólares a Brook López pueden hacerlo, tal vez sea suficiente para traerlo, y tras eso probablemente lo estés intercambiando en medio de la temporada, es más un alquiler que otra cosa, pero creo que López se va a quedar en Milwaukee. También sería interesante que consiguieran a Austin Reeves, pero creo que los Lakers van a igualar cualquier oferta. Si quieren ofrecerle eso, 4 años, 80 millones de dólares a Austin Reeves, es mucho dinero por él, pero encaja muy bien. Hace prescindible a Kevin Porter Jr., lo cual sería interesante. Recordemos que Kevin Porter tiene un contrato parcialmente garantizado, no es muy difícil librarse de él si no estás convencido. Es un jugador con muchísimo talento, yo lo mantendría un año más probándolo en la segunda unidad. Si se adapta a ese rol secundario, ¿no?, en el que es un jugador de segunda unidad, un anotador, más que nada, en ese rol que le viene mejor básicamente, puede que realmente se convierta en un jugador muy útil, pero no lo quiero como base titular y habrá que ver cómo se adapta a ese rol. Si no, pues lo pueden mover o lo pueden cortar si llega a hacer falta. Y dado que no creo que Austin Reeves sea viable y creo que Brook López no se va a quedar, el jugador que podrían conseguir para ganar un poco más de profundidad, pagarle a un jugador que probablemente esté esperando eso este momento, y al mismo tiempo ganar una especie de seguro en caso de que Kevin Porter no acabe de funcionar, sería Donte DiVincenzo. DiVincenzo viene de cobrar relativamente poco este año en los Warriors, y los Rockets le podrían hacer una oferta de unos 4 años, 45 millones de dólares, que desescalen un poco. No creo que DiVincenzo vaya a tener muchas más ofertas por encima de los 10 millones de dólares por año. Si hiciera falta pagarle un poco más, pueden, no pasa nada, y al final estamos hablando de un buen jugador, el típico que defiende, mueve un poco el balón, tira de 3, cumple su función. Y de esta manera los Rockets ganan un poquillo más de profundidad. Y en este momento quedan 2 huecos en la plantilla y unos 15 millones de dólares hasta llegar al margen salarial. Y aquí lo que haría sería plantearme comerme un mal contrato. Víctor Oladipo de Miami, si es que quiere librarse de su contrato, podrían hacerlo para sacar algo de valor. Obviamente aquí que te paguen alguna primera ronda o algún pick swap o segundas rondas. Tal vez puedan aceptar el contrato de uno de los jugadores que no está funcionando a los Clippers, Robert Covington, Nico Batum, incluso Marcus Morris, aunque cobre más. Siempre y cuando sean jugadores cuyo contrato se termina al final de este año, no pasa nada, los podrían cortar directamente si hiciera falta, y es una oportunidad de sacar algo más de valor. Llega un punto en el que no hace falta dedicar tantísimo dinero en esta agencia libre, no es una agencia libre potente en absoluto, y el año que viene van a tener los 30 millones que se liberan de Kyle Lowry, los 15 millones de dólares de quien sea que se coma aquí, Oladipo, Batum, Marcus Morris si quieres cobrar más, pero se están generando 40 y algo millones de dólares de margen. No es que vaya a haber agentes libres cobrando más dentro de un año, pueden repetir en una agencia libre en la que tendrá un año más de desarrollo, verán cómo está funcionando Amen Thompson, conocerán más a sus jugadores, y me parece lo lógico para este equipo. Atarse a largo plazo a un James Harden, a un Fred VanVleet, a un Kyle Kuzma, no creo que tenga sentido. Y nada, con esto hemos acabado con el vídeo de hoy. La plantilla final sería Kyle Lowry con Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr., Alperen Sengun, Amen Thompson, Kevin Porter Jr., Kenyon Martin Jr., Tari Eason, Usman Garuba, Ty Washington, Donte DiVincenzo y Boban Marjanovic. Y estamos hablando de un equipo mejor
que va a tener un entrenador mejor también, que probablemente será algo más competitivo. Ni siquiera creo que vayan a ser un equipo de play-in, pero no pasa nada. ¿Duele darle un pick de lotería a los Thunder? Claro que sí, pero duele más estar en la situación en la que llevan los Washington Wizards 10 años porque te esfuerzas demasiado en entrar en playoffs y en no ser malo mientras debes serlo y cuando debes desarrollarte de manera natural. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.